Es, bueno, ya escucharon, ¿verdad? Estamos grabando. Bueno, hermanos, si quieren buscar en sus Biblias, Primera de Pedro, capítulo 3, pero no se preocupen, no vamos a regresar a los primeros 7 versículos, ¿verdad? Ya es tiempo de avanzar. Vamos a iniciar con el versículo 8 y vamos a considerar el versículo 8 hoy, pero para agarrar un poquito del contexto, vamos a leer Primera de Pedro 3 8 hasta el 12. Escuchemos la palabra de Dios. Y finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros fuisteis llamados para que heredarais bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Amén. Ahí vamos a terminar la lectura de la palabra de Dios en esta tarde. Bueno, iniciando la exposición de Primera de Pedro 3:8, vemos primero que Pedro dice finalmente. Ahora, finalmente no quiere decir que ha llegado completamente a la conclusión de lo que quiso decir, porque obviamente todavía sigue avanzando en los versículos 9, 10, 11 y 12, y en realidad en el versículo 13 también sigue con un tema que ya introdujo en el capítulo 2, el tema de cómo responder ante el maltrato injusto. Entonces, cuando Pedro dice finalmente, no debemos de pensar que en 2 o 3 palabras va a terminar, sino que es la última parte de esta división de la carta donde nos está incitando a seguir el ejemplo de Cristo. Y eso va a seguir todavía por un rato. Finalmente no es, casi terminamos, ¿verdad? Y bueno, a veces así sucede en la predicación, ¿verdad? El predicador dice, bueno, y en último lugar, y los niños dicen, ay, ahora vamos a poder jugar. Pero no, faltan 15 minutos todavía, ¿verdad? Bueno, es algo que también le sucedió a Pedro al escribir. Pero noten. ¿Por qué menciona, por qué dice por lo demás o finalmente? Porque había estado hablando de manera especial a siervos, a esposas, posteriormente a esposos, pero ahora quiere ampliar la audiencia, por decirlo así, quiere hablar a todos, finalmente sean todos. Entonces, esto no se limita. No importa si soy hombre o mujer, no importa si soy grande o chico, no importa si soy oficial en la iglesia o no, no importa qué papel ocupo en el mundo, si soy creyente en Cristo, esto me pertenece, esto me corresponde, a esto me tengo que apegar. Y bueno, el motivo de la imagen que puse, que no se ve bien por motivos de espacio, y si se hubiera imprimido todo, sí se vería bien, ¿verdad? Pero compartiéndolo en la pantalla grande, como que no funciona igualmente. Y ahora ya se congeló, no quiere bajar. Bueno, ay, son problemas de la tecnología, hermanos. A veces ni siquiera vale la pena. Ahí estamos. Bueno, no es ideal, pero pueden ver. Porque un comentarista antiguo, un teólogo escocés, dijo que aquí Pedro nos da como si hubiera una raíz o una haz principal que es el amor, ámense como hermanos, y saliendo de la rama principal hay estas ramas u hojas que podemos conocer como la unanimidad o unidad, como la misericordia, como la compasión, como ser amables o amigables.
Y es una imagen tan hermosa, es una manera tan buena de considerar este versículo que quise compartir eso con ustedes, solamente que lo van a tener que revisar en sus teléfonos para verlo bien, bien. Bueno, entonces eso es lo que nos corresponde por hoy, ¿verdad? Pedro dice que todos debemos de ser y nos da 5 características. Nos da la característica de un mismo sentir, o sea, la unidad. Nos da la característica de la compasión. Nos da la característica de el amor fraternal que está a la raíz. Nos da la característica de la misericordia y nos da la característica de ser amigables. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de estos puntos? Bueno, vamos a comenzar con el punto de en medio, con el amor fraternal. Cuando Pedro habla de amor fraternal, debemos de tener cuidado de no pensar, bueno, pero mi hermano me cae mal. Entonces, Pedro me está invitando a que sea áspero con la gente, a que les diga de cosas, a que no me lleve bien con ellos. Pues no, ¿verdad? Si algo anda mal en nuestra propia familia, según la carne, ¿verdad? Que no nos amamos como hermanos. Pues no metamos eso también en la iglesia, ¿verdad? Mejor vamos a arrepentirnos de eso, vamos a mejorarlo en la medida posible y vamos a entender que el amor fraternal. ¿Cuál es otra palabra que podríamos usar? Pues sería un amor como familiar. Porque bueno, ¿qué tiene mi hermano? Pues proviene de los mismos padres, pertenece a la misma familia. Y eso quiere decir que quiera o no, lo más probable es que de alguna manera u otra vamos a estar relacionados toda la vida. Y bueno, si lo pensamos, en muchos casos, quizás en la gran mayoría de los casos, la relación más larga de toda la vida suele ser con los hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque los padres ya tuvieron 20, 30 años cuando nacimos nosotros, ¿verdad? Y entonces, normalmente lo que suele suceder es, ellos mueren algo antes que nosotros. Los hijos, pues nosotros tenemos 20, 30 años cuando nacen los hijos, ¿verdad? Y entonces hemos recorrido una buena parte de la vida sin los hijos. La pareja, pues muchas veces la pareja es alguien que conocimos en la adolescencia, o incluso después de los 20, ¿verdad? Y entonces recorrimos una parte importante de nuestra vida sin la pareja. Hay casos excepcionales, ¿verdad? Pero hablando de lo que suele suceder. Pero nace mi hermano, poco después nazco yo, seguimos más o menos casi toda la vida, ¿verdad? Uno de nosotros muere antes que el otro, es lo más probable, pero ha sido una relación de casi toda la vida. Y entonces Pedro está llamando a los creyentes a verse el uno al otro como miembros de la misma familia. Es amor y la definición, el significado del amor es que busco el bien de otra persona. Entonces aquí en la iglesia, pues debemos de buscar el bien mutuamente el uno del otro. Por eso nos apoyamos. Por eso nos ayudamos, por eso oramos los unos por los otros, pero por eso también estamos presentes, ¿verdad? Si hay un problema, si hay algo que sucede, pues sabemos, puedo avisar a los hermanos de la iglesia y ellos me van a apoyar de acuerdo a sus propias posibilidades, ¿verdad? Hay diferencia de posibilidades, pero van a estar para apoyar. Eso es el amor. Y el amor fraternal es simplemente que nos consideramos como hermanos. Bueno, así hablamos, ¿verdad? Hablamos del hermano Julio, hablamos de la hermana Arlene, hablamos de... Pero que no sea solamente palabra, que no sea simplemente costumbre, sino que refleje una realidad. Tenemos el mismo Padre, ¿verdad? Dios es nuestro Padre celestial. Tenemos la misma madre.
Somos hijos de la Jerusalén celestial. Pablo explica en Gálatas capítulo 4. Tenemos el mismo hermano mayor, ¿verdad? Cristo es el primogénito, el príncipe entre muchos hermanos. Y entonces nosotros, pues, no debemos de pelear. Pero aunque haya roces, aunque haya conflictos, aunque de vez en cuando ya no aguanto más de mis hermanos, o mis hermanos ya no me aguantan más a mí, pero que no se quiebre la relación, ¿verdad? Que tomemos un descanso, que pidamos perdón, que nos reconciliemos, pero sigamos adelante, hermanos. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Debe permanecer, debe crecer, debe florecer entre nosotros el amor fraternal. Y bueno, fíjense, Pablo, cómo se dirige a Timoteo, pues le está diciendo que, por ejemplo, con las mujeres más grandes que él, que Timoteo como pastor las trate como si todas fueran su madre. Y con las mujeres menores de edad, más cercas de su edad o incluso menores que él, Pablo le dice a Timoteo que las trate como hermanas. O sea, Timoteo como pastor tiene que tener esa perspectiva, ¿verdad? Tiene que ver a la gente como si todos los congregantes, todos los creyentes de esta congregación fueran parte de su propia familia. Bueno, Timoteo como pastor debe poner el ejemplo, ¿verdad? Pero no es exclusivo de él. Todos nosotros así nos debemos de considerar. Ahora, claro, entendemos, no vivimos en la misma casa, no todos. Entendemos también que tenemos familiares de sangre que no pertenecen a la iglesia o por lo menos no pertenecen a esta iglesia, ¿verdad? Y también con ellos es importante llevar una relación, es importante convivir, etcétera. No queremos oponer eso, no queremos sustituir la familia de sangre, ¿verdad? Ellos también merecen cierta atención y cierto cuidado, ¿no? Pero lo que sí queremos decir es que nuestra familia eterna es esta. ¿Con quiénes vamos a ir al cielo? ¿Con quiénes vamos a estar para siempre disfrutando de la presencia del Señor? ¿Con la familia de sangre? Pues solamente si la familia de sangre son creyentes en Cristo. Pero para siempre con el Señor estaremos con todos los que creen en Cristo. Pues mirando alrededor, saludándose después del servicio, platicando, dialogando, siéntanse en familia. Aquí están a gusto, aquí están bien. ¿Por qué? Porque nos amamos mutuamente. Pero también nos corresponde entonces apoyar, ayudar, dar el ejemplo, guiar, exhortar, dependiendo de nuestras posibilidades, ¿verdad? Si hay una dificultad en una de nuestras familias, todos lo sentimos. Si hay buena noticia para uno de nosotros, todos nos regocijamos. ¿Por qué? Porque somos una familia. Bueno, ustedes supongo lo han vivido con las familias de sangre. Siempre hay unidad. ¿Siempre hay compasión? ¿Siempre hay misericordia? ¿Siempre somos amigables? No, ¿verdad? A veces es lo que más hace falta, ¿verdad? Parece que los hermanos se odian más de lo que odian a cualquier persona de la calle, ¿verdad? Y por un lado se entiende, porque la persona de la calle es desconocida y no nos ha dado tanta lata, ¿verdad? No nos ha creado tantos problemas como los que viven bajo el mismo techo. Y entonces no se limita a decir amor fraternal, sino que especifica, nos dice cómo podemos ir cultivando, desarrollando, practicando este amor. Y lo mismo que toca es el punto de la unanimidad, o se podría decir la unidad, o como lo expresa el texto, el mismo sentir. Y esto quiere decir, hermanos, que pensamos lo mismo. Ahora, no me malentiendan.
Todos nosotros somos diferentes, tenemos experiencias diferentes, tenemos conocimiento distinto y qué bueno, ¿verdad? Porque si no, sería más difícil apoyarnos mutuamente. Si todos supiéramos el contenido idéntico, tuviéramos las mismas ideas, pues ¿cómo nos vamos a apoyar mutuamente? ¿Cómo nos vamos a mejorar y corregir, ¿verdad? Pero tenemos el mismo sentir en este sentido. Estamos de acuerdo en cuanto a qué es de mayor importancia. Buscad primero el reino de Dios, ¿verdad? Estamos de acuerdo en quién es Dios. Estamos de acuerdo en quién es el Señor Jesucristo. Estamos de acuerdo en cuanto al camino de la salvación. Estamos de acuerdo en cuanto a qué es lo que Dios exige de nosotros. Bueno, ahí podríamos ampliar la lista, ¿verdad? Podríamos suplir más detalles. Pero bueno, si tenemos tanto en común, ¿por qué nos vamos a enfocar en puntos menores donde quizás tenemos ideas distintas, donde quizás yo no concuerdo con lo que piensan ustedes o viceversa? Pues mejor vamos a cultivar estos puntos donde Dios nos ha instruido a tener el mismo sentir. En vez de buscar divisiones entre nosotros, enfoquémonos en los puntos principales de doctrina, de práctica y de amor para Dios y el uno para el otro. Y bueno, ¿cómo aparece este amor? ¿Cómo funciona? O dicho de otra manera, ¿qué pone un obstáculo para que el amor se manifieste en la unidad? Bueno, uno de esos puntos es lo que menciona el texto cuando nos llama a ser compasivos. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que no solamente pensamos, tenemos en mente la otra persona, pero que también sentimos con y por ellos. O sea, sus problemas nos importan. Lo que les pasa, lo que están enfrentando, nosotros también lo experimentamos. Claro, no lo experimentamos al mismo nivel. Qué bueno, ¿verdad? Porque entonces no los podríamos ayudar. Pero si alguien está afligido, si alguien está sufriendo, si alguien se está desviando, eso nosotros también lo sentimos, porque los amamos. Y entonces, si alguien se acerca y dice, necesito platicar, no, ya, no me importa, no quiero platicar. Tus problemas son tus problemas, deja de molestarme. Bueno, eso es lo opuesto a la compasión, ¿verdad? Así no es. Pero si yo siento qué difícil es lo que están viviendo, o si yo veo están afligidos, bueno, entonces hay una respuesta del corazón, ¿verdad? No digo, "Ay, qué bueno que estás sufriendo, porque de todas formas me caes mal." Eso no es la compasión. Bueno, si nos portamos así, si somos severos, si somos ásperos, si somos impacientes con nuestra familia espiritual, va en contra de la unidad, minimiza el amor. Pero cuando yo considero que tus problemas te importan tanto a ti como mis problemas me importan a mí, pues ya estoy dispuesto a ayudar, ¿verdad? Viendo con compasión. Bueno, también podemos agregar un pensamiento bastante parecido, ¿verdad? Ahora ha tocado la unidad, la compasión, el amor fraternal, pero agrega la misericordia. Bueno, es un poquito difícil distinguir entre la compasión y la misericordia, pero podríamos quizás distinguirlo de esta manera. La compasión siente el deseo de ayudar porque percibe lo que otro está padeciendo. La misericordia es extender la mano, es hacer lo posible, es darle seguimiento al sentimiento de compasión que se manifieste en primer lugar en la oración. En segundo lugar, en escuchar con paciencia, con entendimiento, no rechazando a la persona por lo que nos cuenta, no impacientándonos, ¿verdad? Pero también extendiendo la mano en caso que quede dentro de nuestras posibilidades para aliviar la carga, porque la idea central de la misericordia
es que queremos eliminar o por lo menos reducir el sufrimiento. Bueno, lo hemos experimentado, ¿verdad? Cuando vemos a una persona muy, muy adolorida, se nota, se le nota en los hombros, en el rostro, en todo, se le nota que están doliendo, pues nosotros sentimos como un eco de eso, ¿verdad? No sentimos todo lo que ellos están pasando, pero también sentimos, ay, están sufriendo. Bueno, queremos aliviar eso. No siempre se puede, ¿verdad? Si alguien se rompió la pierna, aunque nosotros querramos borrar el sufrimiento, pues ¿qué vamos a hacer, verdad? No podemos sanar el hueso así nomás. Y bueno, espero que no tengamos drogas fuertes que cancelan el dolor nada más para regalar, ¿verdad? Espero que no. Y entonces no hay mucho que podemos hacer. Pero bueno, el caso de la hermana Socorro, ¿verdad? Que hace poco sí estuvo accidentada del pie. Pues si le costaba tanto trabajo pasar de su carro a estar aquí adentro, pues que alguien le cargue la bolsa, ¿no? No es gran cosa, no le soluciona todo, pero le alivia un poquito ese sufrimiento para ese tiempo. Ustedes lo han visto, ¿verdad? El hermano Leroy sale después del servicio aquí al lado, tiene su caminadora, pero necesita que alguien se lo ponga en su camioneta porque él no puede. Bueno, no podemos quitar su necesidad de usar la caminadora, pero le podemos ayudar a subirlo a su camioneta, ¿verdad? Eso es misericordia. Dicen, ay, qué sencillo, nadie necesita ser instruido a hacer eso. Bueno, hermanos, son ejemplos, pero podemos pensar en quienes están en nuestro alrededor. ¿Cómo podemos aliviar, aunque sea 1% de su carga? ¿Cómo les podemos apoyar, aunque no sea mucho, aunque sea poco? Pero no es mejor. Y bueno, si todos echamos un poquito de ayuda, quizás ya es una ayuda grande, ¿verdad? Quizás ya es una mejora importante. Bueno, entonces, ven cómo todo va ligado, ¿verdad? Todo sale de la raíz del amor, se manifiesta y va creciendo en estos puntos relacionados. Y para terminar, pero recuerden lo que dije al principio, que decir finalmente no quiere decir que inmediatamente vamos a terminar, solamente que es la quinta virtud, ¿verdad? Esta última que vamos a tocar el día de hoy, dice ser amigables. Aquí está hablando de la cortesía, está hablando del trato que nos damos. Bueno, podemos bromear, ¿verdad? Podemos divertirnos un poquito, podemos hablar a una persona de una manera que no lo haríamos en serio, ¿verdad? En broma, y no hay problema. No estoy diciendo que tenemos que saludar, sí, señor, etcétera. No, o sea, podemos llevar una onda más relajada. Pero ¿estamos buscando herir los sentimientos de los demás? ¿Estamos buscando hacer que se sientan mal? ¿Estamos buscando humillarlos? ¿Estamos buscando hacer que ellos perciban que nosotros somos mejores que ellos? Eso no es, no sale del amor, no nace del amor. Y entonces el amor se manifiesta en la cortesía, en un trato amigable, se manifiesta en sonreír, en saludar, en platicar bien con la gente, en preguntarles cómo están. Son, son cositas pequeñas en un sentido, pero en la ausencia de esas cosas, ¿cómo mostramos el amor? Semana tras semana. ¿Cómo vamos creciendo en nuestra unidad, en nuestro compañerismo familiar, si no hacemos esas cosas? O sea, si yo entro y para saludar digo algo así como, oye, tonto, deja de molestar. Pues a poco va creciendo el amor en esa circunstancia, ¿verdad? A veces así se llevan los hermanos, pero Pedro nos dice que debemos de ser amigables, debemos de manifestar la cortesía. Ahora, aquí, hermanos, es importante entender. Hay distintas culturas, ¿verdad? Y en distintas culturas las formas de la cortesía pueden variar. Por ejemplo, cuando dos hombres se encuentran, se saludan en la Rusia, pues es muy común, ¿verdad?, que se abracen.
Pero si dos hombres se encuentran en Japón, ¿qué hacen? Bueno, desde lejos, ¿verdad? Ok, entonces si yo voy a Japón y yo quiero abrazar a la gente, como que no me va a salir bien, ¿verdad? Yo estoy pensando en lo que a mí me gusta y no en lo que les gusta a ellos. Bueno, entonces si estoy en Rusia, puros abrazos. Si estoy en Japón, nada de abrazos, ¿verdad? Yo me debo de adaptar. Y bueno, también aquí entre nosotros sabemos cómo acostumbramos saludar, sabemos lo que esperamos. Si llega una visita y no está acostumbrado a nuestras formas, lo vamos a herir, lo vamos a hacer que se sienta mal, lo vamos a corregir, le vamos a decir, en esta iglesia saludamos con la mano y no nos besamos. No, ¿verdad? Qué bruto, qué falta de amistad. Vamos a ser amigables y eso incluye tolerar a gente que tiene otras costumbres, que no llevan todo como nosotros acostumbramos. Yo me acuerdo estando en México, ¿verdad? Pues ahí en la Ciudad de México, para algunos es muy común cuando se ven, se saludan con un beso. Entonces viene mi amiga para vernos, me saluda con un beso. Tuvimos visitas de Estados Unidos y sus ojos como platos, porque nunca se hubieran imaginado, ¿verdad? Que una muchacha le iba a besar a un hombre casado con otra mujer y hoy estaban medio espantados, ¿no? Bueno, para mí era normal. Yo crecí en la Ciudad de México y esta muchacha me había besado cientos de veces a lo largo de los años, ¿no? Bueno, la conocí desde que tuvo 3 años. Hemos sido amigos casi de toda la vida, ¿verdad? Sigo siendo amigo de esta muchacha, ya tiene 33 años. Bueno, seguimos en la amistad. Entonces, cuando yo la veo, pues supongo si me va a dar un beso, ¿verdad? Está bien. No hay motivo de preocupación con eso, ¿verdad? Pero los de Estados Unidos, pues sí estaban espantados. Nunca lo habían visto anteriormente. Bueno, ellos pueden ser pacientes conmigo y yo puedo ser paciente con ellos, ¿verdad? No voy a saludar a esas personas de esa manera tampoco, ¿verdad? Entonces, eso de paciencia, de tolerancia, de entendimiento, todo esto, hermanos, en un sentido parece un detalle, pero no, porque es la manifestación de algo muy profundo, de algo muy importante, del amor. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si hacemos milagros, si damos nuestros cuerpos para ser quemados y no tenemos amor, nada somos. Por eso es que Pedro se dirige a todos, que nos amemos como una familia espiritual, una familia en Cristo. Si yo creo que Cristo murió por mí, resucitó para mi justificación, que me acompaña constantemente con su espíritu y luego veo a la persona sentada a mi lado y digo, qué asco, qué frustración, qué cansancio. Bueno, pero si Cristo también murió por esa persona, resucitó para su justificación, acompaña a esa persona constantemente con su espíritu en un corazón que dice hacia los hermanos. ¿Cómo vamos a decir que mora el amor de Dios en ese corazón? Esto es, hay detalles en cuanto a esto, ¿verdad? Hay cosas menores en cómo se manifiesta, pero la raíz es muy importante, muy profunda. Y bueno, nosotros ya lo entendemos, ¿verdad? Si podemos amar, es porque Dios nos amó primero. Y cuando Dios nos ama, pues hace nacer en nosotros un amor para Él, pero también para nuestros hermanos. Amémonos, pues, ¿verdad? Dicen del apóstol Juan, es la tradición histórica, que en su vejez lo sacaban de la casa y lo llevaban a ver a los hermanos y él no se podía levantar, ¿verdad? Tenían que llevarlo en una cama y cargarlo. Y nada más alzaba las manos lo poco que podía y en una voz temblando y sin vigor decía, hijitos, ámense. Ya no podía predicar, ya no podía hacer lo que había acostumbrado, pero al final de su vida siguió dando esa exhortación a sus hijitos en la fe, que se amaran mutuamente. Bueno.
que sea también nuestro corazón, nuestro anhelo, nuestro deseo, y que sea motivo de nuestra oración, que Dios nos ayude a abundar más y más en el amor hacia nuestros hermanos espirituales. Amén, hermanos. Vamos a